Dios les bendiga, hermanos. En esta hora vamos a dar inicio en esta mañana con eh, este estudio que vamos a estar desarrollando en estos estudios de la mañana que tenemos. A veces también los llamamos devocionales o estudios de por la mañana. Y hemos estado comentando que sentimos de parte de Dios y vimos la necesidad que Dios puso en nuestro corazón, de hablar y darle una repasada al libro del Apocalipsis y sobre todo enfocándonos y volviendo a traer a la memoria todas aquellas cosas que el Señor le ministró a esas 7 iglesias del primer siglo, de finales del primer siglo, y no solamente de finales del primer siglo, posterior al primer siglo, siglo II, siglo III. Vamos a ver nosotros que el libro del Apocalipsis continuó para gran parte de los creyentes en Jesús de aquella época, siendo un verdadero libro de fortaleza, siendo un verdadero libro de resistencia, de fe, de tal forma que la palabra del Señor, como bien lo dice Pablo, la palabra del Señor no está presa, sino que esa palabra que el Señor decidió dar, decidió entregar a través de Juan en el libro del Apocalipsis, creo que fue una palabra que salió de su boca y no volvió al Señor vacía, no volvió vacía. Creo que fue bastante el fruto, creo que fue bastante la obra que Dios y a través de esa palabra realizó en gran cantidad de creyentes, como les decía, no solamente en esas 7 iglesias, sino cuántas congregaciones, cuántos hermanos de una forma eh, particular fueron bendecidos con esas palabras del libro del Apocalipsis. Y entonces estábamos recordando cuáles son aquellas cosas que necesitamos poner por obra, cuáles son aquellas cosas que necesitamos fortalecer, probablemente cuáles son aquellas cosas que están por morir en nuestras vidas y que se ministran precisamente en el libro del Apocalipsis. De tal forma que vamos a estar iniciando entonces, ya tenemos 2 estudios, 2 lecciones anteriores a esta, pero yo les quisiera una vez más recordar y vamos a darle un poco más de forma, o ahora sí que un poco más de formato a estas lecciones. Y bueno, vamos a estar hablando entonces del libro del Apocalipsis, pero buscando sobre todo principios prácticos, principios espirituales para poder llevar nosotros a la obra, ponerlos por obra. Eso sería en primer lugar el propósito de este curso, digamos, de estas enseñanzas. Y en segundo lugar, sí, darle una repasada al libro en su ámbito histórico, en su ámbito profético, pero en un segundo lugar, aunque también es muy importante para mí siempre, siempre entender las cosas desde su origen, entender las cosas desde su contexto. Estaremos entonces tratando de hacer estas 2 cosas en estas enseñanzas. Y bueno, para pasar ya a lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana,
Y de hecho, si alguien va teniendo alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda, hermanos, con toda confianza, aquí por el chat de Zoom la pueden escribir. Si no, la pueden escribir por el grupo de WhatsApp y la podemos comentar también al final. Hoy vamos a entrar precisamente a estas dos cuestiones, lo histórico, lo profético y también lo práctico. Lo histórico, lo profético, lo práctico. Creo que así se debe de estudiar, o es una forma, mejor dicho, de estudiar el Apocalipsis, de una forma histórica, de una forma profética también y de una forma práctica, o sea, de una manera espiritual, llevando a cabo principios espirituales para nuestra vida. Y bueno, lo que vamos a estar haciendo a continuación, y ustedes aquí tienen el título en pantalla. Y quiero hablar con ustedes, quiero comentar con ustedes este título que aquí yo puse. Y vamos a entrar sobre todo en un aspecto histórico con este título, y es la persecución de Domiciano, y también vamos a estar dándole una repasada a Apocalipsis capítulo 12 y a Apocalipsis capítulo número 13. Entre otras cosas, lo histórico nos sirve para tener un mejor entendimiento del libro. Muchas veces el libro del Apocalipsis es un libro que se complica, se nos complica a la hora de entenderlo, pero hay varias herramientas que nos pueden ayudar a esto. Y de hecho, de las cosas que más se complican en el libro del Apocalipsis son tanto el capítulo 12 como el capítulo número 13 de este libro de las revelaciones o de la revelación de Jesucristo. Ahora, yo aquí menciono y hago alusión a un personaje que de hecho es un emperador llamado Domiciano, y hago referencia a él porque este César romano está muy relacionado con el contexto histórico del libro del Apocalipsis. De hecho, se discute poco que el libro del Apocalipsis fue escrito en tiempos del emperador Domiciano. Son más los que se inclinan a pensar que así fue, que fue escrito en tiempos del emperador Tito Flavio Domiciano. Y la verdad que haciendo un análisis a la historia, creo que verdaderamente fue así. Es por eso que aquí lo voy a traer. Voy a estar refiriéndome a este personaje, porque yo creo que Juan hace referencia a él en Apocalipsis capítulo 12. O también podríamos decir que hace referencia Juan a aquellas cosas que el emperador ha propiciado a través de algunas leyes que comenzó a resucitar o que comenzó a darles fuerza, cerrando el siglo I del Imperio Romano, que fue prácticamente el retomar el culto al emperador, el culto a las principales divinidades de Roma, y también despertó y alentó una persecución contra judíos y contra los creyentes en Jesús, que fue breve, pero que fue bastante intensa. De tal forma, entonces, que si creemos que el Apocalipsis fue escrito
en tiempos del emperador Domiciano, tendremos también que aceptar que precisamente el capítulo 12 y el capítulo 13, capítulo 17 y capítulo 18, son referidos a aquellas cosas que el emperador Domiciano estaba, como yo les comento, estaba propiciando en esta segunda parte, en esta segunda fase de su reinado. El reinado que va del año aproximadamente del 91 hacia el año 96. Allí es donde los investigadores o los historiadores hacen dividen o parten en dos el gobierno de Domiciano, y la segunda parte de Domiciano es la parte más oscura, la parte más negativa, y no solamente para judíos y para cristianos, sino que también para para aquellas altas esferas en su gobierno, y también para algunos filósofos, por ejemplo, de esta época. Ahora, con eso en mente, entonces yo quiero entrar solamente al capítulo 12, y con esta enseñanza de esta mañana yo les quisiera ayudar un poco a que podamos comprender entonces el contexto histórico del capítulo 12 del Apocalipsis, que es un capítulo bastante controversial, digamos, que es un capítulo bastante también mal interpretado, pero yo creo que eso es debido a que se ignora el contexto del libro. Entonces, vamos hoy solamente a centrarnos en esta enseñanza en Apocalipsis capítulo número 12, y bueno, sigamos avanzando y recordándoles entonces estas tres cosas que estaremos nosotros constantemente retomando, que son lo histórico del Apocalipsis, lo espiritual o lo práctico del libro del Apocalipsis, y por último, aquellas cosas que son proféticas en el libro del Apocalipsis. ¿Ok? Bueno, entonces les decía Apocalipsis capítulo número 12, porque aquí en Apocalipsis capítulo número 12 es donde tenemos una visión, y es la visión de el gran dragón y la mujer perseguida, o la visión también le llaman de la mujer y el dragón, o la mujer perseguida y el dragón. Nuevamente les recuerdo, Apocalipsis capítulo 12 tiene un contexto histórico. Nuevamente, son pocos los investigadores que discuten que el Apocalipsis fue escrito en tiempos del emperador Domiciano. Probablemente hay algunos que discuten la autoría del apóstol Juan, pero esa es otra discusión. Lo que yo hago referencia es al tiempo en el que fue escrito, y la mayoría se apega a los tiempos del emperador Domiciano. De tal forma entonces que Apocalipsis capítulo 12 no debe ser, a mi modo de ver, despegado del contexto histórico de este tercer emperador de la dinastía Flavia. Entonces, solamente voy a poner aquí algunos versos claves, porque la mayoría de ustedes ya conoce el contenido de Apocalipsis 12. Nosotros lo hemos estudiado varias veces, y es en este versículo 1 y el versículo 2 donde aparece una mujer. Dice que aparece una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies,
con una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y el versículo 2 dice que estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Esta mujer entonces ha de ser vista, ha de ser interpretada. Creo yo que la mejor interpretación es que esta mujer representa para Juan y para tiempos del emperador Domiciano como el pueblo judío. Varias razones. En primer lugar, esta mujer es la que trae al Mesías al mundo. Nuestro mismo Señor dijo que la salvación, o sea, el Cristo, vino a través de los judíos. La iglesia no trajo al Mesías. La iglesia es una consecuencia de que el Mesías vino al mundo, pero aquella mujer, aquella nación que trajo al mundo, particularmente fue la tribu de Judá, y era la tribu que en tiempos de Juan y en tiempos de Domiciano, o sea, los judíos, habían estado en también bastante dinamismo con el imperio romano. Entonces, la primera y más grande señal que esta mujer es el pueblo judío en tiempos de Domiciano y de Juan, es que número uno, esta mujer trajo al Mesías al mundo. Número dos, esta mujer está en dolores de parto y en la angustia de su alumbramiento. O sea, lo que Juan está aquí transmitiendo, o el Espíritu Santo está transmitiendo a través de Juan, es que para tiempos del apóstol, eh, ya a finales del siglo I, el pueblo judío precisamente se encontraba viviendo así. Había estado atravesando, digamos, esos dolores de parto, y se encontraba también en esa angustia del alumbramiento. De hecho, este es el clima de todo el libro del Apocalipsis. Es un libro que nos deja ver la angustia que estaba viviendo en ese momento el pueblo judío y también los seguidores del Mesías o los seguidores de Jesús. Ahora, ¿por qué podemos afirmar que el pueblo judío estaba atravesando por angustia, por dolores en este momento? Simple y sencillamente yo se pueden ustedes remitir a la destrucción del templo en el año 70, por ejemplo, y de hecho, aquella persona que destruye el templo hacia el año 70, año 71, es el padre de Domiciano. El padre de Domiciano es el encargado de llevar las legiones romanas y destruir el templo. Después de que el templo es destruido y el pueblo judío es humillado, al punto, por ejemplo, de que los romanos utilizaron las riquezas del templo para terminar de construir el circo romano, y después cómo es que los judíos, muchos murieron, muchos fueron comprados y vendidos como esclavos, muchos fueron castigados. El pueblo judío para este momento está lastimado, está clamando con dolores de parto, tienen dolores de parto. El emperador, de hecho, también Domiciano, los castiga con el fiscus judaicus, que es un tributo que ellos tenían que pagar anualmente a las arcas de Roma. Y para el año 94-96,
Domiciano toma una actitud bastante negativa contra los judíos, de tal manera que manda a desterrar y manda a darle muerte a algunos que practicaban dentro de su círculo el, el, el judaísmo, vamos a decirlo así, y algunos mueren como mártires. Entre ellos algunos seguidores también de Jesús, los vamos a estar estudiando en una próxima ocasión. Entonces, hermanos, hasta aquí yo creo que podemos llegar a la conclusión que la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, es para este momento el pueblo judío, totalmente. Sin embargo, vamos a ver dónde es que entran los seguidores de Jesús. Un poco más adelante, eso está en el verso 17. Lo siguiente que les quería comentar, para que ustedes también puedan comprender un poco mejor Apocalipsis capítulo 12, es el verso 13, y dice de la siguiente manera que cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Lo primero que quiere hacer el gran dragón es devorar al Mesías. Lo quiso hacer a través de la persecución de Herodes y a través de otras muchas formas. Pero ahora vemos que el gran dragón, hermanos, ahora se enfoca en la mujer, de tal forma que lanza una persecución abierta contra la mujer por lo menos en 3 ocasiones. Y ahora nosotros vamos a ver lo profético también. Aquí entramos un poquito a lo profético, creo yo, de las diferentes formas y en las diferentes ocasiones que ahora el pueblo judío será perseguido por medio de el gran dragón a través del gobierno que ya estamos viendo de Roma, de Domiciano. Pero creo que este verso 13 nos lleva a lo profético, nos catapulta a lo profético de aquellas cosas que habrían de venir sobre el pueblo judío, y lo que aquí se está mencionando prácticamente es que el pueblo judío sería un pueblo constantemente perseguido. Y a eso profético también vamos a entrar, porque siglo II el pueblo judío es perseguido, en el siglo IV es perseguido, siglo V es perseguido, y así en diferentes épocas vamos a ver cómo el pueblo judío será precisamente eso, un pueblo perseguido. Probablemente ha sido el pueblo más perseguido de toda la historia. Probablemente. Hay probabilidad. Entonces, ahora tenemos también algo profético, tenemos también algo histórico profético. Y por último, y para terminar, entonces la pregunta sería, ¿y dónde queda ese remanente? ¿Y dónde quedan esos seguidores de Jesús? Y es el verso 17 el que responde esta pregunta, porque ahora el maligno no solamente se va a centrar en perseguir a la mujer, sino que también, miren lo que dice el verso 17, que el dragón, el gran dragón, dice, entonces el gran dragón se llenó de ira contra la mujer, y miren, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Entonces ahora observen que la mujer tiene una descendencia. La mujer tiene una descendencia. ¿Y quién es esta descendencia? Observen lo que dice. Los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué podemos decir que la descendencia de la mujer somos, digamos, la iglesia, los seguidores de Jesús, los seguidores del Mesías? Por estas dos características. Porque nosotros nos esforzamos en andar en la palabra de Dios, en guardar la palabra de Dios, pero también tenemos el testimonio de Jesucristo. Para este momento el pueblo judío tenía los mandamientos de Dios, se esforzaba en guardar los mandamientos de Dios, andaban en los mandamientos de Dios, pero hablando del pueblo judío, ellos no tenían el testimonio de Jesucristo. Y gran cantidad de ellos no habían recibido el testimonio de Jesucristo. De tal manera que la descendencia de la mujer no es el pueblo judío en sí, porque el pueblo judío en sí, en su gran mayoría, no ha recibido el testimonio de Jesucristo. No lo ha recibido. O sea, gran cantidad de judíos, como lo dice la palabra, lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. No recibieron ese testimonio. De tal forma que entonces esa descendencia es una descendencia, vamos a decirlo, podemos decirlo que hasta, en cierta forma, hasta espiritual, pero es diferente en esta cuestión de que tienen el testimonio de Jesús. Y este es otro verso para poder comprobar que Apocalipsis capítulo 12 hace referencia a lo que Juan está percibiendo que el César romano ha provocado y también ha alentado, que es un clima bastante hostil contra los judíos. Les han destruido el templo, los han castigado con el impuesto anual. El mismo Juan ahora está preso, lo han enviado a Patmos por ser judío, pero también por tener el testimonio de Jesús. Entonces imagínense qué difícil para Juan, porque Juan era de los dos. Juan era tanto judío, pero también tenía el testimonio de Jesús. Entonces era una persecución, digamos, doble. Y así había muchos hermanos nuestros en el siglo I que eran judíos, pero que también tenían el testimonio de Cristo, y entonces ahora la opresión espiritual le revela el Espíritu Santo a Juan que no, digamos, procede totalmente de Domiciano, sino que hay detrás de este personaje algo espiritual que es el gran dragón. De tal forma, hermanos, entonces, que ya para concluir y para terminar, podemos ir dando algunas conclusiones. Apocalipsis capítulo 12, la mujer, el pueblo judío, el gran dragón, está claro quién es, la descendencia de la mujer, los seguidores de Jesús, los creyentes en el Mesías, la iglesia. Y por último, los dos pueblos que han sido perseguidos por el maligno a lo largo de la historia. ¿Quiénes son? La nación de Israel, en este caso lo que más conocemos, el caso más conocido, el pueblo judío, pero también hermanos nuestros en la fe a lo largo de la historia han sido una especie de lugar en el que el maligno también se ha enfocado en aquellos que tenemos los mandamientos, que nos esforzamos en andar en la ley de Dios y que también tenemos el testimonio de Jesucristo. Eso es lo que provoca en un ser humano que sea blanco de persecución y de guerra, porque aquí dice que el gran dragón hizo guerra contra el resto de la descendencia de la mujer.
De tal manera, hermanos, que también para ir ya finalizando y abriendo un segundo tema, entonces vivimos y estamos viviendo en la actualidad en una guerra constante. Es una guerra con este ser denominado como el gran dragón y con este ser que es el enemigo de Dios y que también se ha constituido como enemigo del pueblo judío, de la nación de Israel y del pueblo, digamos, de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Más adelante estaremos viendo cómo es que el maligno presenta estas guerras, estas batallas, pero creo que hasta este momento podemos terminar esta parte de la exposición de la palabra, esperando que esta explicación les ayude un poco más a entender el Apocalipsis capítulo número 12. Mañana estaremos adentrándonos al capítulo 13 para también comprender un poco mejor este capítulo número 13 y después seguir compartiendo otras enseñanzas con el propósito de fortalecer nuestra vida espiritual. Amén, hermanos, pues hasta aquí vamos a llegar con la parte de la enseñanza. En un momento viene Ivonne para que podamos orar también. Si alguien tiene alguna petición de oración, la puede incluir. De hecho, pueden participar, hermanos, sin problema alguno en la oración. Solamente coméntenlo, levanten por ahí la mano. Si alguien quiere orar o quiere que, o tiene alguna necesidad, por favor. El resto, estos últimos 20 minutos estarán enfocando precisamente a eso, en oración. Que Dios nos fortalezca. Y en algunos versículos para poder orar. Amén. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Padre, hoy, Señor, tú nos hablaste, Señor, de cómo en realidad hay una persecución, hay una guerra sobre tu pueblo Israel, sobre Judá, sobre los judíos, pero también sobre la descendencia de ellos, que en este caso somos nosotros, que ahora tenemos el testimonio de Jesucristo y también tenemos el deseo de guardar tus mandamientos. Y hoy yo te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento para saber que aunque de forma natural no vemos la persecución aquí en México, podamos verla y entenderla, que es una realidad sobre nuestra vida y es una persecución silenciosa, es una persecución con el fin de destruirnos, es una persecución en donde el dragón desea que nos asimilemos a este mundo, que estemos fríos para con Dios, en donde desea que dejemos de guardar los mandamientos, en donde busca que nuestra fe en el Señor sea una fe superficial y también él busca quitarnos el testimonio de Yeshua, el testimonio de Jesucristo. Y una de las cosas que yo meditaba es que cuando estaba escuchando el devocional,
era que el testimonio de Yeshua es desde el ejemplo hasta su pasión, su devoción, su fervor y de igual forma su servicio. La palabra del Señor en el Apocalipsis nos enseña que hubo una congregación, hubo una iglesia de Dios en donde en la parte del testimonio, eh, del testimonio de Jesucristo había menguado por el hecho de que lo habían dejado, lo habían abandonado, le habían dado prioridad a otras cosas. Y cuando habla de testimonio es algo que se deja ver en nuestra vida, tanto en carácter, en obra, en pensamiento, en voluntad, en deseo. Y voy a sostener este tiempo de oración en lo que se le exhortó a esa congregación diciéndole, recuerda de dónde has caído, porque si ciertamente hay persecución es porque hay una intención real, hay una estrategia de guerra silenciosa, más en este tiempo en donde a lo menos aquí en México la iglesia no es perseguida de forma natural, pero sí en lo espiritual. Y la persecución es silenciosa porque a lo menos cuando hay una persecución real, esa persecución te empuja o a decidir si ser frío o caliente, pero el peligro de la persecución silenciosa que vivimos al hoy por hoy es que seamos tibios y que nos engañemos a nosotros mismos y que creamos que estamos bien con Dios cuando el Señor de tiempo en tiempo nos viene a probar si estamos dispuestos a dejar riquezas, si estamos dispuestos a dejar realmente todo por el Señor. Y es cuando ahí nuestros ojos son abiertos para ver, cuando el Señor nos concede probarnos y ver a nosotros mismos si realmente estamos con Él, porque Él lo sabe todo. Entonces, esta oración va a estar dirigida en los 3 puntos que se les exhortó a esa iglesia, que prácticamente fue, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Una de las cosas que el Señor me revelaba es que para mantenernos en los mandamientos del Señor y en el testimonio de Jesucristo es que implica trabajo. Y el trabajo es el resultado que nos lleva a continuar fervientes en el amor al Señor. Cuando descuidamos nuestro trabajo para Dios, cuando somos negligentes en el llamado que Dios nos está dando en primera instancia a estar en comunión con Él, como prioridad absoluta, como prioridad, como esa primicia, como Él que Él tiene la preeminencia, es decir, el buscarlo todos los días. Cuando empezamos a pasar por alto ese tiempo, sucede algo, que empezamos a distraernos y viene la caída. Entonces, voy a orar para que sea el Señor guardándonos, sea el Señor manteniéndonos como una iglesia en fuego, como una iglesia en donde Dios avive el don que ha puesto en nosotros. Padre, entendiendo esta palabra, entendiendo que hay un león con toda la estrategia de guerra sobre nuestra vida para tratar de hacer todo para perder nuestra identidad, para asimilarnos, para distraernos y para hacernos caer, para que se nos olvide, para que nos descuidemos de que vivimos para los mandamientos de Dios, porque eso es lo que manifiesta que te amamos. Tú lo dijiste, Cristo, tú dijiste, el que me ama guarda mis mandamientos. Y esos mandamientos en primera instancia tienen que ver con, tú no los llamaste a estar con Él. Habla de una comunión, habla de una devoción, de una entrega, de
Una iglesia que ha entendido que Él tiene que estar en el primer lugar, que no debe haber lugar para nadie más. Y de tiempo en tiempo nuestro corazón es probado porque las prioridades de repente se quieren trepar, quieren estar por encima del Señor. Esas prioridades que no digo que son malas, pero por ejemplo el cónyuge, el esposo, los hijos, el trabajo, el ministerio, nada de eso debe estar por encima del Señor. Fuimos llamados a estar con Él y hoy yo oro para que nos recuerdes, Señor, por qué te hemos abandonado. Oro para que como congregación abras nuestros ojos, nos dé revelación a cada uno de forma particular, porque cada uno tiene un trato de forma particular y es tentado de forma particular, Señor. Te pido, Señor, que nos reveles, nos recuerdes. Dice la Escritura que el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas. Espíritu de Dios, recuérdanos de dónde hemos caído. Espíritu Santo, muéstranos la verdad. Espíritu de Dios, inclina nuestro corazón, redargúyenos. Tú nos anhelas celosamente, nada debe estar por encima de ti. Y una de las tentaciones más grandes, el anzuelo que normalmente el creyente atrapa cuando está debilitado, cuando está cansado en la guerra, es el descuidar la palabra del Señor. Concédenos, Señor, un fervor, un nuevo avivamiento personal. Recuérdanos, Señor, a cada uno de forma personal, en qué áreas estamos cayendo, Señor, de dónde hemos caído y en qué áreas te hemos estado dejando. Ayúdanos a entender que fuimos llamados a estar calientes contigo. No hay un lugar para estar fríos en ti, tampoco. Un peor estado de estar fríos es la tibieza. Es estar y no estar, es creer que estamos haciendo las cosas y conformarnos cuando en realidad el Señor nos reprende y nos dice, por cuanto no me estás dando todo y yo estoy en un término medio, me tienes en un término medio, yo te vomitaré de mi boca. Líbranos de ese estado, Señor, de pretender que estamos haciendo tu obra, de pretender que somos iglesia cuando estamos muertos espiritualmente y y aparentamos estar vivos en la fe. Señor, tú que eres el testigo fiel y verdadero, el único que tiene la capacidad de hacernos ver nuestra mancha, nuestro pecado. El pueblo de Israel, su pecado fue que te abandonó. Y creo que no es casualidad que la primera exhortación a la iglesia en Apocalipsis, a la primera iglesia que aparece en Apocalipsis es, me dejaste tu primer amor, tus prioridades han cambiado. No sé, ahora siento que el Señor nos hace ahora cuando el tiempo le pertenece a Él, así y también tienen que ser atendidas también porque están de instrucción de Dios. De tiempo, estrategia del resultado, de gusto, derribarnos.
que está buscando destruirnos, porque al final de cuentas somos lumbreras que fuimos llamados a dar testimonio de Cristo y somos la sal de este mundo, no el dulce. Al final, el Señor nos llama a entender que en este mundo vamos a tener y a sufrir persecución por nuestra fe, porque no vamos a ser comprendidos por la corriente de este mundo, ni por los de nuestra casa, quizás, incluso ni por algunos que se dicen estar en la fe, porque quizás no se han dado cuenta que están en una fe superficial. Y yo oro y ruego que esta congregación sea una congregación ferviente, sea una congregación que está viva para Dios y sea una congregación que es consciente de la guerra que está viviendo al hoy por hoy y que estos tiempos son más peligrosos que cuando hay una persecución de forma natural, porque estos tiempos nos empujan a vivir una fe tibia, una fe superficial, una fe en la que podemos decir que estamos con Dios, pero a la vez no le estamos dando todo a Dios y somos tibios para con el Señor. Padre, hoy, Señor, clamo misericordia, pido perdón, Señor, por nuestra negligencia. Hay sentimiento en nuestro corazón, Señor. Sácanos de estado que tus vomitas, Señor, por ser tibios. Concédenos arrepentimiento, ayúdanos, Espíritu Santo, hemos desplazado del lugar en el que tú eres digno de estar. Hay tristeza, Señor, de que reconocemos que te fallamos, porque reconocemos que te hemos sido infieles, porque somos como aquellos que les has llamado a estar contigo, aún en medio de tu sufrimiento, aún en medio de tu persecución. Y estamos como los discípulos dormidos cuando les pediste que oraran porque estaba en angustia. Y este tiempo, pues, Pablo diciendo: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El sufrimiento que vive un creyente en el Señor en medio de una guerra, batalla espiritual, es primeramente tu guerra. Y tú eres quien nos ayuda, pero reconocemos que somos como esos discípulos que están dormidos, Señor, y que necesitamos ser levantados espiritual, en donde nos quiere mantener pasivos. Nos arrepentimos de corazón, Señor. Me arrepiento de corazón, Señor. Deseamos servirte, amarte por sobre todas las cosas. Y a lo menos yo, Señor, digo: reina tú sobre mi vida. Haz tu obra en mi vida. Vuélveme a las primeras obras. Gracias por perdonar nuestro pecado. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por ser misericordioso, Señor, y por tener tanta paciencia con nosotros. Haz tu obra en nuestra vida, Cristo. Crece en nosotros. Nuevamente, gracias porque nos das entendimiento de que es una guerra y estamos en la batalla y no es tiempo de dormir, es tiempo de pelear la batalla de la fe.
concédenos ser de aquellos que son de aquel remanente que guarda tus mandamientos y que manifiesta el testimonio de tu Hijo. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oro. Amén.